En esta oportunidad hablaremos del mandamiento de secuestro de historia clínica. Concretamente realizaremos algunas aclaraciones previas, como siempre. Hablaremos de los principios jurídicos que rigen la diligencia del secuestro de historia clínica. Hablaremos también de la normativa aplicable y su relación con la actuación del oficial de justicia y además del contenido específico del mandamiento de secuestro de historia clínica. En cuanto a las aclaraciones previas, como siempre, diremos que la presente exposición se limita exclusivamente a la problemática de la diligencia del secuestro de historia clínica. En ningún caso se analizan cuándo procede o cuándo no procede el secuestro de una historia clínica. Eso es una cuestión exclusivamente derivada a los tribunales. En cuanto a las cuestiones relativas a la diligencia de secuestro de historia clínica, debemos resaltar que no tienen regulación específica, ni legal ni reglamentaria, al menos en el ámbito de la provincia de Misiones. ¿En qué consiste el secuestro de historia clínica? El secuestro de historia clínica es una orden del juez dirigida al oficial de justicia para que se constituya en un lugar determinado, generalmente una institución de naturaleza sanitaria que puede ser privada o pública, y en ese lugar requerir a los responsables del organismo la entrega de una historia clínica y en caso de negativa informarle y usar de la fuerza pública para sacar esa historia clínica, desapoderarla y luego acompañarla al acta de diligenciamiento para remitirla al juzgado. En cuanto a la historia clínica, debemos resaltar que si se trata de un documento escrito, impreso, que obra en los archivos del organismo, el mismo debe estar firmado por la autoridad competente del organismo. En cambio, si se trata de un documento digital, lo que se secuestra es en última instancia es el soporte físico de ese documento digital. En cuanto a los principios jurídicos, ¿cuáles son los principios jurídicos que rigen la diligencia de secuestro de historia clínica? Como siempre, diremos que rige el principio del criterio estricto. Derivado y una consecuencia de él es el principio de autosuficiencia textual. Como siempre, el documento debe ser estimado como completo, es decir, el oficial de justicia no puede subsanar los errores o defectos que pueda adolecer el mandamiento, tampoco puede hacerlo el autorizado a intervenir. Esto es una consecuencia de los artículos 19 de la Constitución Nacional, 28 de la Constitución Nacional, que establecen respectivamente el principio de habilitación y el principio de razonabilidad de los actos estatales. Asimismo, rige el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el principio pro domini o pro persona, el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que establece el deber de prevenir todo daño, y además el artículo 2 de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, que en el caso de la historia clínica establece el principio de la confidencialidad de la historia clínica y que determina que precisamente se reafirme el criterio estricto en la determinación de las atribuciones del oficial de justicia y de las facultades del autorizado a intervenir. En cuanto a la normativa aplicable, debemos resaltar que existe una ausencia normativa específica dirigida al oficial de justicia. No obstante, podemos decir que la cuestión del secuestro de la historia clínica se encuentra en una regulación muy general en la Ley 26.529, la denominada Ley de los Derechos del Paciente. Concretamente, en el artículo 2, inciso D, de la Ley 26.529 se consagra el derecho de todo paciente a la confidencialidad, que se extiende a la documentación clínica relativa a su persona. Es decir, la historia clínica de un paciente es confidencial. Por ello, el oficial de justicia debe arbitrar todos los medios necesarios y adecuados para evitar cometer errores en la identificación de la historia clínica que debe ser secuestrada. Por su parte, el artículo 12 de la Ley 26.529 define qué es la historia clínica y lo dice sintéticamente diciendo que es el documento obligatorio, cronológico, completo y foliado, donde consta toda la actuación médica realizada en el paciente. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 26.529 consagra la posibilidad de la historia clínica digital, al hablar del soporte magnético donde consten los datos relativos a la historia clínica. El artículo 14 de la Ley 26.529 habla o consagra el derecho del paciente a ser titular de la historia clínica. El único dueño de la historia clínica no es la institución donde se encuentra depositada, sino el paciente, es decir, la persona que se menciona como
la que se realizó todas las actuaciones médicas respectivas. El artículo 15 de la Ley 26.529 consagra el contenido de la historia clínica y denomina a las anotaciones relativas a la actuación médica como asientos. Por su parte, el artículo 16 de la Ley 26.529 habla de la documentación que integra también la historia clínica. Esto es importante puesto que cuando se secuestra la historia clínica puede ser que no solo sea necesario secuestrar la historia clínica, sino también secuestrar la documentación adicional, que según la ley 26.529 también integra la historia clínica del paciente. Por su parte, el artículo 17 de la ley 26.529 habla de la unicidad de la historia clínica, es decir, en toda institución existe una sola historia clínica relativa a ese paciente, por más que haya varias actuaciones médicas sobre el mismo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley 26.529 consagra el principio de la inviolabilidad de la historia clínica, es decir, la historia clínica no puede ser modificada, alterada por ninguna persona. Por su parte, el artículo 19 de la Ley 26.529 establece quiénes pueden solicitar la historia clínica, es decir, los legitimados a solicitar la entrega de la historia clínica, porque aun cuando el titular de la historia clínica sea el paciente, el custodio de la misma es la institución donde se realizaron las actuaciones médicas respectivas. El artículo 20 de la Ley 26.529 consagra la acción directa de habeas data para obtener precisamente la entrega de la historia clínica en el caso de que la institución se niegue a hacerlo. Como se ve, la Ley 26.529 no contiene normas específicas para el oficial de justicia. No obstante, pueden extraerse algunos principios interpretativos que pueden ser de mucha utilidad durante la diligencia de secuestro. Siempre el mandamiento de secuestro de historia clínica debe contener lo relativo al lugar donde debe ser realizada la diligencia, dedicándose con precisión y claridad la ubicación física del mismo. En cuanto a la persona, quien debe contener los datos necesarios para individualizar la persona del obligado, a quien el oficial de justicia debe requerir la entrega de la historia clínica. Y en relación a la historia clínica, el qué de la diligencia debe consignarse específicamente los datos necesarios para individualizar la historia clínica de quién. No se puede secuestrar cualquier historia clínica, solamente se puede secuestrar aquella historia clínica que figura indicada en el mandamiento. Y si hay un error, la única alternativa es directamente suspender la diligencia, pero no realizarla en otra historia clínica. Muchas gracias.